La computadora. Bien. Hoy y mañana vamos a ver lo que es sector público. Bien, sector público. ¿Qué es para usted el sector público? ¿Alguien me puede decir qué es el sector público? ¿Qué piensan que es? Todo lo que está bajo administración del Estado. Todo lo que está bajo la administración del Estado, que el Estado son los representantes que nosotros elegimos para que administren, como dice la definición de economía, para que administren los recursos de la manera más eficiente para satisfacer las necesidades. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es el sector público. Es los recursos que administra un grupo de personas, de representantes, que administran que los recursos van a provenir de los tributos, o sea, de distintos impuestos, tasas, contribuciones, ventas de bienes del Estado, para destinarlo a las distintas actividades o funciones que piensan satisfacer. ¿Sí? En teoría, los partidos políticos, cuando presentan su plataforma electoral, cuando presentan las distintas actividades o las distintas promesas de campaña, son distintas, en teoría, cuestiones a realizar a futuro, ¿sí? Es lo que pretenden realizar, y los distintos habitantes votamos una una postura u otra, con el objetivo de que se haga en realidad o no. Bueno, por lo menos es lo que uno lo que cada partido político pretende o piensa hacer, ¿no? Sector público. Sector público, digamos, dentro del sector público tenemos el sector gobierno, que está compuesto por las distintas administraciones nacionales, provinciales, municipales, ¿sí? Que en cada una de ellas vamos a encontrar los distintos poderes, o sea, los poderes del Estado son tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿O cuál es la función de cada uno de ellos? Los mate con la pregunta, parece. Bueno, de los tres poderes tenés el poder ejecutivo, que es el que ejecuta, digamos, el que realiza las distintas acciones, con lo cual, en base al voto popular, el voto de la gente, el poder ejecutivo ejecuta las distintas acciones o realiza las distintas acciones para administrar los recursos y poder satisfacer la mayor cantidad de recursos, la mayor cantidad de necesidades posibles. El poder legislativo es el que legisla, el que imparte las leyes, el que crea las leyes, las normas, las regulaciones para las transacciones o las interacciones de las personas en la sociedad. Y el poder judicial, el que juzga, el que imparte justicia, el que juzga el accionar de las personas y trata de llevar a cabo las leyes, el que trata de juzgar a través de las leyes que emanan del poder legislativo. Estos tres poderes los vemos en cada una de las subadministraciones o administraciones provinciales, municipales, ¿sí? A nivel provincial el, el- tenemos el gobernador, que sería el poder ejecutivo, y todos sus ministros o secretarios. Después tenemos, a nivel provincial tenemos la unicameral, que es el poder legislativo, que es una sola cámara, por eso se llama unicameral. Y después tenemos el Poder Judicial, que es son los tribunales provinciales que imparten justicia. Y a nivel local tenemos el intendente, que sería el Poder Ejecutivo, Consejo Deliberante, que es el Poder Legislativo, que emiten las ordenanzas, y por último tenemos el Tribunal de Falta, que es el que imparte justicia dentro del ejido municipal. A su vez, dentro del sector gobierno, tenemos lo que son los organismos descentralizados, que son, si bien son organismos que tienen cierta independencia, cierto se pueden desenvolver independientemente, económicamente siguen dependiendo del Estado Nacional, o sea que no son autosuficientes económicamente como para poder manejarse libremente, entonces depende de
dependen del presupuesto a nivel nacional. O sea, la facultad de San Francisco de la UTN sería un organismo descentralizado porque si bien tiene un órgano, tiene sus autoridades que toman las decisiones, que llevan a cabo sus funciones, que administran los recursos, presupuestariamente o económicamente dependen del organismo nacional para llevar a cabo sus funciones. Y dentro del sector público tenemos lo que es el sector gobierno y a su vez tenemos lo que son las empresas públicas. ¿Sí? ¿Una empresa qué es? ¿Alguien me puede explicar qué es una empresa? ¿O lo podría definir? ¿Qué es una empresa? O están callados, o están dormidos, o están comiendo. Una entidad que se dedica al intercambio de bienes o servicios. Mm. Y es con fin de lucro también. Con fin de lucro. Lo fundamental es que tiene un fin de lucro, o sea que espero obtener una ganancia. ¿Sí? Se hace esa actividad con el objetivo de tener una ganancia, ganar plata, básicamente. ¿Sí? A diferencia de una organización sin fin de lucro, una iglesia, un club, en los cuales el objetivo no es ganar plata, sino es un bien social. ¿Sí? Una empresa, el objetivo es ganar plata, ¿sí? Ganar o generar utilidades. ¿Sí? Y una empresa pública, ¿cuál es la diferencia con cualquier empresa privada? Generar bienestar, digamos, satisfacer necesidades, No, la diferencia entre la empresa sin tener en pública... cuenta, digamos, ¿Cómo? sin tener en cuenta el costo, digamos. Claro. La empresa pública, a diferencia de la empresa privada, es que por lo menos la mitad más uno de la titularidad, digamos, de la empresa es del Estado, ¿sí? Estado nacional, provincial, municipal, dependiendo cuál es la órbita donde se mueve, o los servicios que satisface, o las necesidades que satisface. Por lo menos la empresa pública es aquella en la cual por lo menos el 51% de la titularidad es del Estado, ¿sí? Por eso se denomina empresas públicas. El Estado en estos casos interviene para prestar soporte, para desarrollar una actividad que una empresa privada no lo haría. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué EPEC es, ¿por qué EPEC es una empresa estatal? ¿Por qué piensan ustedes que EPEC es una empresa estatal? Porque si no, una empresa privada quizás a alguna comuna, pueblos chiquitos o casas aisladas no le llevaría el servicio. No bastaría, digamos, de su producto, que sería la energía eléctrica, a toda la provincia. Sería así. Claro. Bien. ¿Qué pasaría, digamos, en una empresa? Vamos a suponer que fuera una empresa privada. ¿Qué pasaría cuando tiene una pérdida? O sea, cuando da pérdida un ejercicio. ¿Quién soportaría la pérdida? El dueño. El dueño. ¿Y el dueño soportaría la pérdida periódicamente? O sea, ¿soportaría perder siempre? ¿O casi siempre? Si no negocio, no. Si no es negocio, no. Bien. ¿Y el Estado lo haría? El Estado no estaría muy de Y acuerdo el en Estado lo hacerlo. hace. No estaríamos de acuerdo en hacerlo, pero bueno, lo haría porque tiene otra, o sea, el objetivo final de esta empresa pública es un objetivo social, o sea, puntualmente EPEC, ¿sí? Sí, constantemente da pérdida. El Estado lo solventa esa pérdida, ¿por qué? Porque si fuera privada, desaparece la empresa y ocasiona un problema para toda la provincia, o sea, toda la provincia nos quedaríamos sin servicio de energía eléctrica. ¿Y cómo ¿Y qué haríamos? Volveríamos, retrocederíamos años luz para atrás. ¿Por qué? Porque no hay una empresa que sea sustentada o sea solventada por todos. Y después, independientemente, todos podemos pensar, podemos conocer, podemos escuchar que la administración eficiente
dentro de la empresa, en este caso EPEC, a lo mejor no es la más óptima. Sí, eso es otro tema. Pero bueno, entre todos, digamos, el gobierno tiene que solventar esa pérdida para que todos sigamos recibiendo lo que es la energía eléctrica. ¿Sí? Aerolínea Argentina, otro caso de empresa pública. Aerolínea Argentina siempre da pérdida. ¿Pero por qué? Porque, bueno, realiza rutas aéreas comerciales en las cuales las otras compañías privadas no las hacen. A ver, LATAM. ¿LATAM cuáles son, o LATAM en su momento, el año pasado? ¿Cuáles eran las rutas aéreas que hacía? ¿Alguien sabe? Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza, Tierra del Fuego, el Calafate. Y nada más, y para contar. Pero eran todas Sí, 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 eran 8 o 9 nomás, creo. 8 o 9 rutas. Aerolínea Argentina, ¿cuántas rutas aéreas hace? 25 por lo menos. Pues por Sí, eso, sí. Aerolínea soporta una pérdida, o entre todos soportamos la pérdida de aerolíneas porque conecta todo el país, o trata de conectar en mayor medida todo el país para que las transacciones entre los distintos lugares sean más fluidas. A costa de un costo, ¿sí? Porque no es que sale gratis. A ver, hoy en día aerolíneas, cada viaje que hacen para ir a buscar 300.000, 400.000 dosis, no sale gratis. O sea, eso lo estamos bancando entre todos. Porque tenés, de cada viaje tenés ingreso cero y tenés el costo de desarrollar el viaje. Y entre todos tenemos que bancar eso. Si no, ¿qué pasaría? Si no, si te lo manda con un vuelo privado o con una empresa privada, aparte del costo de las vacunas, tenés que pagar el costo del vuelo. El Estado, ¿sí? Cuando hablamos de Estado, es una forma de organización política, ¿sí? La conformación de los tres poderes de una sociedad dentro de un territorio. ¿Sí? Dentro del territorio tenemos, ¿sí? El territorio es el lugar, el espacio físico delimitado en el cual se mueve esta población. ¿Sí? La población son las distintas personas que interactúan y el gobierno, eh, generalmente, en algunos casos puntuales, el gobierno es el grupo de personas reducido en los cuales desarrollan toman las distintas funciones, perdón, toman las distintas decisiones para administrar los recursos que tienen para satisfacer las necesidades. ¿Sí? ¿Cuál sería el estado en la Facultad Regional San Francisco de la UTN? O sea, ¿cuál sería el territorio? Territorio de la facultad. El territorio, bueno, ahora está desvirtuado, pero en realidad sería el campus de la universidad. Hoy en día el territorio podremos decir que es virtual, y puede ser, pero en definitiva el territorio es el campus de la universidad. La población, Y todos los alumnos y docentes. alumnos, docentes, no docentes, graduados que habitan, becados, personas que hacen cursos, público en general, todas las personas que se desenvuelven o que interactúan dentro del campus. La persona que tiene la concesión de la cantina también es población dentro de la facultad. ¿Y el gobierno? ¿Cuál sería el gobierno? En este caso puntual. El decano. ¿Cómo? El decano. ¿Solamente? Y no, obviamente todo su equipo. El decano y todo su equipo, digamos, son todos los que administran el recurso para lograr o desarrollar las funciones que tenían previstas. O sea, el decano con su equipo, antes de tomar de ser órgano de gobierno, ¿sí? Presentaron sus propuestas, dijeron qué es lo que iban a hacer, y bueno, el padrón electoral los votó, y bueno, ahora deben cumplir medianamente con lo prometido. En una economía ideal, ¿sí? Una economía ideal que es a nivel mundial es una utopía en la cual se produzca todos los óptimos, en una economía ideal, eso se daría en un mercado en el cual todos los bienes y servicios son comercializados a precio de mercado. O sea, todos los bienes de los productores y servicios son comercializados, son ofrecidos y son totalmente demandados por los consumidores o demandantes y a un precio de mercado.
¿sí? Sería una situación ideal. A su vez, la asignación de los recursos se van a asignar de la forma más eficiente para producir los distintos bienes necesarios que van a satisfacer las necesidades. ¿Sí? Esta economía ideal no existe en ninguna parte del mundo. Por ello, ¿sí? Por ello es que interviene el Estado, ¿para qué? Para tratar de corregir las distintas fallas del mercado que se van dando. Mi sensación que tengo, a mí lo que me dejó el gobierno anterior es que ellos pensaban que la economía era una economía ideal, o sea, que todo se acomodaba por el libre juego de la oferta y la demanda, o por la interacción entre oferentes y demandantes, y que el Estado no intervenía. Para mí yo lo veo, fue uno de los errores que cometió el gobierno anterior, en el cual no intervenir, porque si bien todo se tiene que acomodar por la oferta y la demanda, es el Estado el que debe intervenir para conducir las líneas o los lineamientos de un país hacia un determinado lugar, hacia un determinado rumbo. Yo me acuerdo, el anterior presidente visitaba las empresas, no sé si ustedes lo vieron, visitaba las empresas y me da la sensación como que él decía, lo felicitaba a los que invertían en el país, a los que arriesgaban, pero para mí le faltaba una parte de decir, bueno, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas ahora más? ¿Qué querés que te dé como Estado para que vos dupliques la producción, contrate más personal? O sea, intervenir un poco más en lo que era en lo que es la economía. No sé si alguno tuvo la misma sensación o no, o a lo mejor es una opinión personal, no sé. Para mí hicieron lo que vinieron a hacer el gobierno anterior. ¿Hicieron lo que... ¿Cómo sería? Claro, o sea, ellos te cantaron una, pero ellos ya tenían bien en claro qué es lo que iban a hacer y lo hicieron. Por ejemplo, todo lo que fue el blanqueo de capitales de todos los familiares y demás, o sea. Sí, Y pero... en cuanto a políticas públicas, o sea, todo lo que era servicios públicos y todo eso, o sea, ellos venían a eso, o sea. Si bien no estaba del todo mal, porque había que ajustar, para mí había que ajustar, o sea, teníamos que pagar unos precios reales por los servicios que estábamos utilizando, digamos. Para mí no fue la forma, digamos, en ese punto, digamos. No, para mí el gobierno anterior no intervino y para mí podría haber hecho un montón de cosas más, pero bueno, no la hizo. ¿Sí? Te vuelvo a repetir, si hubiera intervenido más en la economía, si hubiera favorecido un poco más las exportaciones, restringido un poco más las importaciones, haber buscado darle la vuelta a la sustitución de las importaciones, que es lo que en lo último tiempo nadie hizo, ¿sí? Pues, nosotros venimos de la semana pasada a hablar del sector externo, ¿sí? Nosotros interactuamos con el sector externo cuando no tenemos los conocimientos o no tenemos los recursos para hacer un determinado producto en el país, ¿sí? Hace años, y no sé si ahora se empezó a hacer, pero no tenemos fabricación de clavos acá en el país. No tenemos nadie que fabrique clavos. No sé si ahora se estará produciendo, pero hubo años en los cuales no se fabricaban los clavos en el país. Y vos decís clavos, sí, clavos, o sea, algo básico. Algo que lo conseguís en ferretería, en cualquier lado, algo que lo usás para un montón de cosas y no tenemos, o no teníamos. Entonces, para mí la intervención que falta es decir, bueno, no hay fábrica de clavos, listo. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién la va a desarrollar? Y ir como Estado y dar el puntapié inicial y después que la empresa siga sola o medianamente intervenida o participada por el Estado. No sé, es la sensación que tengo. Que después el gobierno anterior eh, apuntó mucho lo que eran las LEVAC, la timba financiera, y sí, le pifió con eso. Este gobierno a lo mejor interviene más en la economía, pero apunta más del lado del consumo. O sea, invierte o deposita dinero en el bolsillo de la gente a través de las distintas asignaciones para que la gente consuma, y por el otro lado, si hay consumo, va a haber oferta de determinados bienes y servicios. No sé si es el método, no sé si es el método que conviene en Argentina. Pero bueno, seguimos.
El Estado va a intervenir en la economía para tratar de corregir las distintas fallas de mercado que se van dando, ¿no? Por ejemplo, las fallas de mercado son cuando un mercado no asigna de manera eficiente los recursos. O sea, ¿se acuerdan de la diferencia entre eficiente y eficaz? Eficiencia y eficacia. Sí. ¿Cuál es? Decime, comentame. No me queda claro a mí. Habíamos dicho que ser eficaz es lograr un objetivo Sí, y ser eficiente es lograr ese objetivo, pero con la menor cantidad de recursos posible. claro. En la falla de mercado, o sea, a ver, si bien se puede estar logrando el objetivo, pero no se está logrando de la manera más eficiente posible. Entonces el Estado tiene que intervenir para solucionar este tipo de fallas. La falla de mercado más común que podemos ver es competencia imperfecta, externalidades negativas o cuando el Estado interviene activamente en la producción de un bien o de un servicio con la producción de bienes públicos. Las funciones del Estado en sí son incrementar la eficiencia, fomentar la igualdad, fomentar la estabilidad y crecimiento macroeconómico y gestionar las distintas políticas de economía internacional. Vamos a ir viendo de a poco. Incrementar la eficiencia es cuando nos están asignando los recursos de una manera eficiente, o se podría incrementar los recursos o asignar los recursos de una manera más eficiente posible. ¿Sí? La economía ideal se da cuando nosotros tenemos una asignación eficiente de los recursos y en lo cual todo lo producido por los productores es totalmente demandado por los consumidores a un precio de mercado. ¿Sí? Cuando cuando empiezan a haber fallas o ausencia de competencia, es cuando dejamos de pasar cuando pasamos de un mercado de competencia perfecta a un mercado de competencia imperfecta. ¿Sí? El mercado de competencia perfecta es cuando tengo muchos productores, muchos demandantes, y de esta interacción tengo un precio y una cantidad de equilibrio a comercializar. Lo bueno de esto, que el mercado de competencia perfecta, es cuando ningún oferente y ningún demandante tiene un poder suficiente para ingerir en lo que es el precio del mercado y en la cantidad. ¿Sí? Cuando empieza a haber una ausencia de competencia perfecta, se empieza a dar los distintos mercados como el mercado monopólico o el oligopólico. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Me lo puede explicar? Un mercado monopólico es aquel en el cual, si bien yo tengo muchos demandantes, tengo un solo productor. ¿Sí? El mercado monopólico tengo un solo productor u oferente de un producto y tengo muchos demandantes. ¿Y cuál es el problema acá? ¿Por qué hablamos de ausencia de competencia? ¿Por qué hablamos de una falla de mercado cuando tengo un mercado monopólico? ¿Alguien me puede decir? Y porque no va a tener competencia y van a ir todos ahí, o sea, el precio que le ponga va a ser indiferente para las personas. Voy a depender O del... sea, Sí, te escucho, Ben. no, era eso. O sea, el precio lo ponen y no importa, digamos. Voy a depender del precio que fije el productor. Hoy es 100, mañana 200, me voy a tener que ajustar a eso. ¿Por qué? Pues no lo podía comprar a otro lado. Y aparte de eso voy a depender de la cantidad producida por el productor. Porque no hay otro que lo fabrique, entonces, si mañana quiere ofrecer una unidad al precio que quiera, lo va a hacer y va a tener demanda. Va a haber alguien que se lo va a comprar. Porque no hay otro que lo haga. Salvo que sean precios estratosféricos en los cuales, bueno, a lo mejor se le va a reducir la demanda, pero siempre va a haber alguien que va a querer comprar eso. El mercado oligopólico es muy similar al monopólico, nada más que en vez de tener un solo productor, tengo dos, tres o un grupo reducido de productores. ¿Sí? La diferencia con el mercado de competencia perfecta es que este grupo reducido de oferentes no se van a matar entre ellos, no se van a pelear por precio entre ellos, sino que se van a aliar, van a ser aliados y entre ellos van a fijar el precio que más le convenga a ellos, ¿sí? Y van a ofrecer la cantidad que les parezca. O sea, no se van a matar económicamente entre ellos, sino que van a transar y van a fijar precios en los cuales les convenga a ellos. En detrimento de
en detrimento del bolsillo del consumidor. Como ¿Sí? papel prensa, digamos. Sí, más que papel prensa, algo que conocemos todos es las compañías de telefonía celular o las compañías de internet. Vos tenés muy pocos productores en uno o en otro. Y fíjate que, por ejemplo, en telefonía celular aumenta uno y aumentan en todas. No se matan, ¿no? Sí, a vos te dicen, te muestran que se matan, pero cuando aumenta una, aumentan todas, ¿no? Seguimos. ¿Cuáles son las distintas medidas que tiene el Estado o que realiza el Estado para fomentar la competencia? ¿Sí? La primera medida que tiene es mediante la legislación, mediante la implementación de leyes, que las leyes emanan del Poder Legislativo, se crean en el Poder Legislativo y que esa ley va a determinar un sujeto obligado a hacer tal cosa, producto de hacer o producto de estar alcanzado por tal otra cosa, y va a estar obligado a realizar tal actividad o a pagar tal precio, tal impuesto. Las leyes, por ejemplo, a nivel mundial, en Europa y en Estados Unidos tenemos las leyes antidumping o antimonopolio, ¿sí? En la cual dicen que en cada mercado, ya sea un mercado de bienes o un mercado de servicios, cada grupo económico no puede tener más de un determinado porcentaje, ¿sí? Si supera ese porcentaje del mercado, lo que supera lo tiene que vender, ¿sí? Se tiene que deshacer de ese porcentaje. ¿Para qué? Para que, o sea, se establece esta ley para que ninguno tenga un porcentaje suficiente del mercado con el objetivo de que no puedan manejar el precio que ellos quieran. ¿Sí? A nivel nacional, hace unos años, en el año 2012, 2014, 2011, no recuerdo bien la fecha, pero en el gobierno kirchnerista se había implementado lo que era la ley de medios. O la bajó un poquito antes. ¿Alguien recuerda qué era la ley de medios? ¿Se acuerdan de la ley de medios? Sí, tenían que estar todos los medios chicos, también tenían que ser incluidos en la grilla de cable. Los empresarios no podían tener, o sea, los candidatos políticos no podían ser dueños de medios. Los grupos Estaba lo de económicos, la TDA también. los grupos económicos no podían tener más de un determinado porcentaje en cada medio y en cada lugar. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué se hizo esta ley? Para combatir los que llamaban medios hegemónicos. Exactamente. En Argentina, no sé en otros países, pero en Argentina, el cuarto poder, si nosotros conocemos tres poderes, ¿sí? Económico, perdón, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se denomina el cuarto poder a los medios de comunicación. ¿Con el objetivo de qué? Que los medios de comunicación, con su información, con todos los canales de comunicación que tienen, te pueden manipular y te pueden influenciar en tu forma de pensar, en tu forma de votar, obviamente, ¿no? Entonces, la ley de medios, con uno de los puntos que era que cada grupo económico no tenga más de un determinado porcentaje en cada medio de comunicación, a lo que apuntaba era que vos puedas escuchar un tema puntual, ¿sí? Un tema puntual, pero diversificado por distintos oradores que piensen de distintas formas. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de que vos puedas formarte tu propia opinión. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si vos tenés una persona que maneja el 80, 90 o el 100% de los medios de comunicación y te quiere decir que, por ejemplo, este tema se resuelve de esta forma, o si pasa esto, va a suceder tal otro, ¿qué decisión o qué día te formulás? ¿Qué es verdad? O que sí o sí es esa opción y no hay otra. Entonces cuando vos, a través de la ley de medios, tratás de que cada uno te diga las cosas con su formación o con su ideología, no va a tener más chance de formarte tu propia opinión.
¿sí? Otra de las, bueno, esa ley en el año aproximadamente 2017 se derogó, así que bueno, no tenemos más la ley de medios. Para Sí, mí le era, derogó unos cuantos artículos importantes. ¿cómo? Macri le derogó unos cuantos artículos importantes. Sí, para mí era una buena ley. Me parece que era una ley que estaba bien hecha y aparte estaba bien debatida. Después, bueno, se derogó. Esas son las cosas que tenemos en Argentina. A ver, yo no es que estoy apoyando un gobierno y en contra de otro, ¿no? Sino viendo de manera imparcial lo que son las distintas leyes y resoluciones que emanan de cada gobierno. Pero a mí me parece que era buena porque no te influenciaba en tu forma de pensar. O sea, después cada uno se armaba su juicio de valor, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno escuchar distintas campanas para armarse una idea o una opinión sobre un tema. Otra de las medidas para fomentar la competencia es mediante la regulación. Acá no tengo una ley, sino que tengo un ente regulador que controla que cada empresa o cada empresa puntual cumpla con los estándares de calidad, de precio, de servicio, para que se cumpla de que presten bien o que se desarrolle bien esa prestación de servicio o la producción de ese bien. A nivel provincial tenemos lo que se conoce como el ERCEP. El ERCEP, el ente regulador de servicios públicos, que se encarga de regular de controlar lo que es la prestación de servicio en cuanto a precio, calidad, tiempo, ¿sí? Los que no son de San Francisco, que viajan regularmente a sus hogares, sus localidades, van a ver que funciona la oficina de la ERCEP en la terminal, y que es la que se encarga de controlar el horario de salida, de llegada de los distintos colectivos, el precio, toda una serie de cuestiones que regulan la actividad esa. Y la otra forma de fomentar la competencia es mediante la propiedad y la gestión estatal, ¿sí? Que esta herramienta tiene que ver con la participación activa del Estado en la prestación de un servicio o en la producción de un determinado bien esencial, ¿sí? Es cuando el Estado toma por sus medios la producción de un bien para abastecer o para satisfacer determinadas necesidades. Las externalidades son actos económicos que realiza una persona, una empresa, que tiene un impacto secundario, o sea, tiene un acto derivado que va a ocasionar un efecto positivo o negativo en la población, ¿sí? Pensemos en una empresa química en la cual no tiene desarrollado ¿cómo es? El desecho de sus residuos, ¿sí? El abordaje o el fin, digamos, el fin de sus residuos, y directamente lo arroja a la calle. Ese acto termina ocasionando un impacto negativo en el resto de la población, ¿sí? Que en este caso va a ser negativo, que a su vez puede ser un acto que sea positivo. Cuando hablamos de acto negativo, el Estado es quien debe hacerle saber a esta empresa, a través de sanciones, multas, o a través de recargos económicos, de que lo que está haciendo lo está haciendo mal y que está ocasionando un impacto negativo en el resto de la población, ¿sí? A través de sanciones, a través de multas, lo que está haciendo el Estado es incorporar dentro de los costos de la actividad de la empresa un mayor costo producto de esto que está haciendo mal, ¿sí? A su vez, ese impacto a lo mejor no es negativo, puede llegar a ser positivo. Ustedes imagínense que una empresa en San Francisco, un grupo de empresas, se ponen de acuerdo y desarrollan lo que es un aeropuerto que haga, no sé, 3 veces a la semana un viaje desde San Francisco a Buenos Aires, ¿sí? Haciendo que el traslado de San Francisco a Buenos Aires sea de 1 hora. Esto, si bien es un beneficio para los empleados, los funcionarios de esta firma, va a ser un beneficio para el resto de la población, la cual va a pagar un precio, ¿sí? Va a pagar el precio de ese vuelo, pero va a poder trasladarse de una forma más rápida de San Francisco a Buenos Aires. Entonces va a ocasionar un impacto positivo para el resto de la población. En este caso el Estado no tiene que sancionar
a esta empresa porque el impacto que ocasiona en el resto de la población es positivo. Y después la diferencia, la otra forma de fomentar o cubrir la falta de competencia es cuando el Estado realiza los bienes públicos, que son los bienes o servicios en los cuales sí o sí lo tiene que realizar el Estado y que el costo de prestar un servicio a una persona más o brindar un bien a una persona más es el mismo. O sea, no tiene un costo adicional por desarrollar o brindarle un servicio más a una persona. Por ejemplo, la educación. Un docente, o sea, dar una determinada materia en la facultad, el costo es el mismo que darlo para 10 personas, para 15 personas, para 20 o para 30 personas. El costo va a ser el mismo porque no va a ser distinto si son 10, 20 o 30 personas. ¿Sí? A diferencia de los bienes privados, en los cuales ahí el costo siempre va a ser mayor, producto de la cantidad de personas que gocen de ese bien o de ese servicio. La característica de los bienes es que no son rivales, o sea, pueden ser utilizados o satisfechos en forma conjunta, no son indivisibles, o sea, yo no puedo dividir por parte una clase de economía, yo no la puedo dar en forma personalizada a cada uno, y no son excluibles, o sea, no se puede excluir a una nueva persona que quiere cursar economía, porque esa materia ya se está dando para todos. ¿Sí? No hay un costo adicional. Otro de los objetivos del Estado es fomentar la equidad, ¿sí? O sea, o hacer que la renta entre el que más tiene y el que menos tiene sea cada vez menor. ¿Sí? Los elementos que tiene son los impuestos progresivos. ¿Recuerda qué son los impuestos? ¿Alguien me puede explicar qué son los impuestos? ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es una ley que emana del Poder Legislativo, o sea, de la Cámara de Diputados y Senadores, que es aprobada, que esa ley te va a decir que en caso de realizarse tal actividad o tener tales bienes, una persona que va a ser el contribuyente va a tener que afrontar tal impuesto. ¿Sí? Después, bueno, hay otra serie más de cuestiones que se limitan ahí dentro de la ley. Estos impuestos pueden ser directos o indirectos. O sea, los directos son aquellos que van a gravar más a las personas que tienen mayor capacidad contributiva o que ganan más o que tienen más bienes. Y los indirectos son aquellos que van a gravar a todos los contribuyentes independientemente de la capacidad de contribuir que tengan. ¿Sí? ¿Escucharon el fin de semana que el gobierno, o mejor dicho la Cámara de Diputados, sesionó desde el sábado hasta el domingo? ¿Alguien escuchó eso? Sí, por la ley de ganancia. La ley de ganancia. Y puntualmente, ¿qué es lo que se aprobó? O sea, que tiene media sanción porque ahora falta que lo apruebe la Cámara de Senadores. El aumento de la alícuota era. Es el aumento de la base imponible. ¿Sí? ¿Alguien sabe más o menos cómo se determina ganancias o el impuesto a las ganancias? Eso tenía categorías. Son categorías, son 4 categorías. ¿Sí? Vos tenés cuatro categorías, 4 rentas para determinar ganancias. La renta número 1 son todas las ganancias que emanan de la locación de bienes inmuebles. ¿Sí? O sea, vos alquilás inmuebles, ¿sí? Por eso vas a pagar el impuesto a la ganancia, que sería la renta de primera. Las rentas de segunda categoría tienen que ver con la especulación financiera, los intereses, todos los derivados de la parte financiera. Las rentas de tercera categoría tienen que ver con las explotaciones unipersonales con las personas jurídicas o las empresas. ¿Sí? Y las rentas de cuarta categoría tienen que ver con las rentas o las ganancias que obtienen una persona en relación de dependencia o un jubilado. ¿Sí? Lo que se trató puntualmente es la renta de cuarta categoría, o sea, las retribuciones que obtiene un empleado en relación de dependencia o bien un jubilado. ¿Sí? Hasta hoy, ¿sí? O hasta dentro de pocos días, si es que se aprueba la ley, una persona soltera, sin hijos,
que tiene un ingreso mensual de 75.000 o 80.000 pesos, estaría pagando el impuesto de las ganancias. O sea, ¿cómo paga el impuesto de las ganancias? El empleador le dice, bueno, mira, por lo que vos estás ganando, yo te tengo que retener una parte, ¿sí? Que esa parte es una retención que yo te hago, que esa retención, ese monto de retención no me lo guardo para mí, empresario, sino que se lo tengo que dar a la FIM a cuenta de tu impuesto a las ganancias. ¿Sí? Lo que se trató es que ese mínimo no imponible, que es el monto, o mejor dicho, el piso, a partir del cual el que gane más de ese piso se le va a empezar a retener ganancia y el que gane menos no se le retiene ganancia, es que ese mínimo no imponible, que está más o menos en 75.000 pesos, se eleve a 150.000 pesos. O sea, toda aquella, si se llega a aprobar esta modificación, que toda aquella persona que gane menos de 150.000 pesos, no se le va a retener el impuesto a las ganancias, ¿sí? Por la cuarta categoría. El que gane más de 150.000 pesos, recién ahí se le va a retener el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Eso es más o menos lo que se trató ayer. O sea, elevan el piso de 75.000 aproximadamente a 150.000. ¿Esto qué implica? ¿Una mayor o menor recaudación para el Estado? ¿El Estado va a recaudar más o va a recaudar menos? Menos. Bueno, el Estado va a recaudar menos si se aprueba esto. Entonces, lo que se va a modificar, o lo que también se aprueba, o se trata de aprobar, es que las empresas, ¿sí? Empresas, personas jurídicas, ¿sí? Empresas, personas jurídicas, el impuesto a la ganancia de tercera categoría, renta de tercera categoría, son aquellas que pagan las explotaciones personales, o sea, yo me pongo un kiosco, trabajo como contador público, o tengo una fábrica, y el titular es una persona una persona física, ¿sí? Esa ganancia se determina de una forma, ¿sí? La otra forma es cuando el titular no es una persona física, sino que es una persona jurídica, ¿sí? Llámese una sociedad anónima, una SRL, o la BD que hay hoy en día, que es la Sociedad por Acciones Simplificadas. ¿Sí? Esas personas jurídicas, para pagar el impuesto a la ganancia, es la ganancia neta del ejercicio, o sea, tanto de ingresos menos tanto de egresos, me va a dar una ganancia sujeta a impuestos. Bueno, después le aplico el ajuste por inflación si corresponde o no. Esa ganancia sujeta a impuestos le voy a aplicar las empresas que cierran dentro del año 2021, deberían aplicarle sobre esa ganancia neta una alícuota del 25%. ¿Sí? Ese 25% se quiere modificar, ¿sí? Ese 25% va a ser, lo van a pagar todos, por más que ganen 10 pesos, por más que ganen 1.000.000 de pesos, por más que ganen 100 millones de pesos. O sea, cualquiera que tenga una ganancia va a pagar el 25% de esa ganancia. ¿Estamos hasta acá? La modificación que tiene media sanción es que si tu ganancia, como persona jurídica, ¿no? Siempre como persona jurídica, si tu ganancia va entre 1 peso y 1.300.000, vas a pagar el 25% sobre esa ganancia. Si tu ganancia fue 1.300.000 a 2.600.000, no vas a pagar el 25%, vas a pagar el 30%. ¿Sí? Y si tu ganancia fue mayor a 2.600.000, no vas a pagar el 30%, sino que vas a pagar una alícuota del 35%. Fíjense que con esta aprobación, en cuanto a ganancias de personas jurídicas, la recaudación por parte del Estado va a ser mayor. ¿Sí? O sea, por un lado, el Estado recauda menos, va a recaudar menos por la elevación del mínimo no imponible para los asalariados, los jubilados, pero por otro lado va a recaudar más cobrándole una mayor alícuota a las empresas que ganen 1.301.000 pesos o más. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Bien. Salvo que antes de que se apruebe haya alguna otra modificación. Esto va a quedar por los siglos de los siglos, estos topes no. La idea es que
El proyecto original era que se ajuste por el índice RIPTE, que es el índice de variación salarial de las remuneraciones, pero creo que dentro de la modificación, dentro de la aprobación de ayer, no se va a ajustar, o sea, no se va a ajustar estos índices, o sea, los 150.000 pesos de mínimo no imponible para asalariados y estas escalas para las personas jurídicas, no se va a ajustar por este índice, sino que va a tener la potestad el Estado de ir ajustando o actualizando estos valores. Otra de las formas de fomentar la equidad es las transferencias, las distintas asignaciones, transferencias de dinero que hace el Estado a las familias para nivelar un poco lo que son las distintas diferencias o desfasajes de salario entre los que más tienen y los que menos tienen. Dentro de las transferencias tenemos subsidio por desempleo, asignación universal, tarjeta alimentaria, asignaciones por hijo, ayuda escolar, plan progresar, plan... me estoy olvidando de alguno. Bueno, todas esas asignaciones son lo que se componen dentro de las transferencias. ¿Qué opinan de estas transferencias o asignaciones? ¿Están bien o están mal? Para mí depende, hay algunas que deberían tener contraprestaciones y otras no, pero que deberían ser igual para todos. ¿Alguien más? Por ejemplo, la asignación universal deberían recibirla todos, no solo los de menor, ¿cómo sería? De menores ingresos. La asignación universal la reciben la gente que no tiene ingreso declarado, ¿sí? La persona que trabaja en negro o que no tiene trabajo, y la reciben las personas monotributistas en las categorías más bajas o las personas que están en relación de dependencia en blanco, pero de los sueldos más bajos. ¿Sí? Sí, algunas deberían tener una contraprestación. ¿Sí? Hay algunas que por una cuestión del momento están bien que temporalmente existan porque estamos hablando de situaciones complicadas a nivel país. Por ejemplo, el índice, perdón, el índice no, el ingreso familiar de emergencia o el famoso IFE. ¿Sí? El IFE estuvo bien, a mi punto de vista estuvo bien, a lo mejor habría que haber evaluado bien quién lo recibió y quién no, pero estuvo bien porque fue una cuestión temporal, ¿sí? Para solucionar un tema puntual. Fíjense que el IFE no se perpetuó en el tiempo, ¿sí? El IFE fueron 4 desembolsos y después no existió más, para paliar el efecto de la pandemia, ¿sí? En ese sentido estuvo acorde. A ver, después hay que ver puntualmente quién lo recibió y si correspondía o no correspondía que lo reciba, ¿sí? Ese es otro tema. La tarjeta alimentaria o alimentar está bien, porque en teoría el objetivo final es una necesidad básica, la alimentación. Que después se utilice o se pueda utilizar para realizar otras transacciones, otras operaciones, bueno, me parece que ahí está mal, ¿sí? Que la gente a veces lo use para comprar cigarrillos y que el kiosquero, Sí, el de la despensa se preste para vender eso a través de la tarjeta alimentar, es otra cuestión, me parece que está mal. O por ejemplo que estuve viendo imágenes que la tarjeta alimentar en Córdoba está habilitada para comprar entrada para el baile. Por ejemplo, vos querías sí, con la compra de bebidas alcohólicas. O sea. o compra de bebida alcohólica o para ir a un baile de cuarteto. No tengo nada en contra de los bailes de cuarteto, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando de tarjeta alimentaria que es para una necesidad básica y se puede utilizar para la compra de un espectáculo público. ¿Sí? Ahí hay complicidad del empresario. ¿Sí? Pues el empresario, sabiendo que el objetivo final de esa tarjeta es otro, el empresario se presta para tratar de acaparar gente o demandantes a través de esa tarjeta, ¿no? Y otra de las herramientas que tenemos para fomentar la equidad son las subvenciones o los distintos subsidios que otorga el Estado a las empresas prestadoras de servicios públicos para que la gente pague un menor precio de un determinado servicio, ¿sí? Hace unos años
en Buenos Aires había un desfasaje en cuanto a la tarifa del servicio de energía eléctrica que se pagaba en Buenos Aires y se pagaba acá. O sea, acá una familia, un matrimonio pagaba, no sé, 1.000 pesos de luz, de PEC, y en Buenos Aires se pagan 40, 30 o 20 pesos. Y el consumo terminaba siendo el mismo. Fíjense que Sí, sí, un desfasaje con todo el país teníamos ahí. Buenos Aires tenía un desfasaje que era abismal, y después, bueno, hoy en día medianamente se fue ajustando, que hoy en Buenos Aires no están pagando el precio que se paga en Córdoba, pero se actualizó bastante. Otra de las funciones que tiene el Estado es fomentar la estabilidad y el crecimiento macroeconómico, o sea, primero controlando distintas variables como es el desempleo, la inflación, y a partir de ahí fomentar lo que es el crecimiento económico, ¿sí? Es muy difícil crecer económicamente cuando vos no reducís el empleo y cuando no combatís la inflación. Porque vos decís, estoy creciendo económicamente, claro, pero tenés una inflación del 50%. No vas a durar mucho tiempo, no vas a crecer lo que tendrías que crecer. La herramienta que tenemos para fomentar esto son las políticas fiscales y las monetarias. Las políticas fiscales la vamos a ver mañana, que son las distintas herramientas que tiene el Estado para recaudar recursos del pueblo y destinarlos a distintas funciones. Y la monetaria tiene que ver con la cantidad de dinero que va a haber en circulación según decisión del Estado. ¿Sí? Y otra de las funciones que tiene el Estado es gestionar las distintas políticas de economía internacional, o sea, reducir barreras arancelarias o reducir las migraciones de las personas de un lado al otro, ¿sí? Que hoy en día se habla mucho con esto, ¿sí? Fíjense con las restricciones de los vuelos que vienen de México, Chile y Brasil. Esto es una política económica. Si bien no es económica, tiene que ver con una cuestión económica. O sea, no hay interacción, o se restringe la interacción entre distintos países por una cuestión de epidemiológica. ¿Sí? Gestionar los programas de ayuda, ¿sí? Coordinación de políticas macroeconómicas. O sea, esto tiene que ver cuando dos países o más se agrupan para tratar de, en forma agrupada, en forma colegiada, lograr objetivos mejores en cuanto a transacciones con otros bloques económicos, con otros países, para lograr mejores precios, mejores condiciones y tratar de mejorar el tránsito del comercio internacional entre los países del bloque y los países de otro bloque o de otros países. ¿Sí? ¿Conocen lo que es el Mercosur? Sí, sí. ¿Qué es el Mercosur? ¿Alguien me puede explicar? Un bloque un regional que busca a través de políticas económicas comunes eh, lograr un crecimiento. ¿Cómo era la relación entre Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil antes del inicio del Mercosur? ¿Y qué cambió? Eran unilaterales. Eran relaciones unilaterales. Si yo, argentino, le quería vender a alguien de Brasil, ¿se pagaba algún arancel o no? ¿Algún arancel de importación o exportación? Sí, sí, antes del Mercosur, sí. Antes se pagaba todo, o sea, yo le vendía a un uruguayo, a un paraguayo, a un brasilero, tenía que pagar o el Estado me cobraba un arancel por esa exportación. Lo mismo del lado de Brasil. Con el inicio del Mercosur y con el desarrollo del Mercosur, las barreras, los aranceles del comercio dentro de los países miembros se redujeron prácticamente a cero o se eliminaron. Entonces, yo le vendo a uno de un país, a un residente de otro país miembro, y no va a haber, no se va a pagar aranceles por esa interacción o por esa transacción. Ahora, si le quiero vender a un residente de otro país que está fuera del Mercosur, ahí sí le voy a tener que, ahí sí me van a cobrar aranceles y ahí sí del otro lado también le van a cobrar aranceles. La circulación de las personas dentro de los países miembros también es más fácil. Antes te exigían, ¿cómo es? Antes, aparte del DNI, necesitabas tener el pasaporte. Hoy no te lo exigen, hoy con el DNI podés circular.
Los vehículos, fíjense que con la chapa patente, con la placa de dominio, podés circular dentro de los países miembros. Y este mercado, el Mercosur, tiende a un desarrollo cada vez mayor. Fíjense que en Europa, la Unión Europea ya tiene su propio parlamento y tiene su propia moneda. ¿Sí? La moneda de la Unión Europea es el euro. A nivel Mercosur, ¿tenemos moneda? ¿Existe la moneda o no? No, se intentó varias veces, pero nada. ¿Y parlamento tenemos? Tampoco creo. Parlamento tenemos. Se inició hace muy poquitos años, que es lo que se conoce como el Parlasur. Parlasur está funciona en Montevideo, creo, y es, digamos, cada país miembro o adherente al Mercosur elige sus representantes para que desarrollen para que se traten las distintas leyes dentro del Mercosur. Seguimos. Dentro de las políticas económicas del sector público, lo que debe hacer el Estado es determinar cuáles van a ser los objetivos a los cuales le va a apuntar, ¿sí? Cuáles son los objetivos que pretende cumplir, por ejemplo, el crecimiento económico, la estabilidad económica, la equidad, todos o algunos de ellos, y en base a eso ver cuáles son los instrumentos con los que cuenta, ¿sí? Instrumentos fiscales, monetarios, instrumentos cambiarios. Los instrumentos cambiarios tienen que ver con las transacciones de balance de pagos, con las cotizaciones de la moneda nacional con la moneda extranjera para realizar las distintas transacciones con el resto de los países. Y también tiene el instrumento de intervenciones directas, que es cuando el Estado desarrolla los distintos bienes y servicios para satisfacer las demandas de los ciudadanos del país. Bueno, y ahora nos tocaría ver gasto público, pero lo vamos a dejar para mañana, porque ya vamos a entrar dentro de lo que es la política fiscal. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a lo que vimos hoy. Es muy teórico, ¿sí? Agotador, pero bueno, son temas que tenemos que ir viendo. No sé si alguien me quiere hacer alguna consulta, decir algo, comentar algo. Si no, yo por mi parte ya cortaría ahora y arrancaríamos mañana a las 18 horas. No, de mi parte no. No, yo tampoco. Bueno, Yo tampoco. si les parece, vamos cortando, cerramos el día de hoy y nos vemos mañana a las 18 horas. Nos vemos. Hasta luego, profe. Bueno, Bueno, hasta mañana. Chao, profe. hasta mañana. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Chau.